Se me cayeron unos arbolitos ahí. Oigan, gente, antes de empezar este video, solo quiero recordarles que se viene el Día del Niño y si ustedes andan buscando regalos para sus niños o para ustedes mismos, les recomiendo que lo hagan en Central Gamer, porque en centralgamer.cl van a encontrar la mayor cantidad de descuentos en lo que son periféricos, monitores, piezas para computador, computadores armados también según su presupuesto. Y si además usted no sabe mucho de computadores, yo mismo puedo hablar con ellos y ellos lo van a asesorar de una manera muy segura. Así que si están aburridos de que el cabro chico les saque el notebook para jugar Fortnite, del notebook de la pega, entonces vayan a centralgamer.cl y revisen todas las ofertas y descuentos, se los digo yo, garantizada. Vamos con el video. No soy muy de leer reseñas ni ver video reseñas, no porque sienta que está mal, para nada, sino porque trabajo haciendo reseñas y no me gustaría ver mis guiones influenciados por otros guiones, al menos hasta que ya tenga mi propia opinión firme y segura. Pero sí soy una persona normalmente curiosa y aunque tengo una lista eterna de juegos que no he jugado aún, me veo en mis ratos de ocio buscando datos o notas sobre juegos y cositas para agregar a la lista de deseos en Steam para después comprarlos cuando estén en oferta y sumarlo a esa lista de juegos que, bueno, nunca voy a jugar. Así fue como me topé con esta lista de GameStop de 25 jueguitos de terror para jugar este 2024 con las luces apagadas. Mitch, qué bueno, ¿eh? Nunca está de más un poquito de terror, ¿cierto? Así que dije a leerlo, o a leerlo al menos hasta que aparezca alguna estupidez como el Resident Evil 4 Remake, que es un juego de acción. Spoiler, no salió. Bueno, estoy genuinamente sorprendido. Mientras revisaba la lista, juegos que ya cachaba pero aún no juego, una recomendación que me llamó bastante la atención, bien, Days Gone, un juego de terror, weón, qué chucha, para eso ponían el Resident 4, pero además había algo que me confundió mucho, ¿no que iba a salir un remake de Alone in the Dark? Ah, sí, po, salió. ¿Y ahí qué onda? ¿Le fue como el pico? ¿O para variar de boomer nomás me lo perdí? Ah, sí, me lo perdí. Ah, sí, y le fue como el pico, crítica y financieramente. De hecho, el estudio que desarrolló el juego cerró. Por eso no está en la lista. Ah, mira, tengo el demo descargado. ¿Cuándo bajé esa weá? A ver, puta, vamos a echarle un ojo. O la demo pa' pésima, bueno, ¿qué se supone que fue eso? Caminar unos minutos con una pendeja así con gráficos mediocres, bueno, literal unos minutos. Te creería si el motor gráfico fuese impresionante y se tratara de un demo más bien técnico, como fue esa demo del Matrix para Play 5, pero no es el caso, bueno, porque las gráficas no están bien, para nada bien. Y si tomamos en cuenta otras demos de juegos de survival horror que han salido, el Resident 7, el Resident 2 Remake, lo siento, pero esta demo de Alone in the Dark queda muy por debajo. Si Resident Evil fue quien popularizó el survival horror y Silent Hill elevó el género, Alone in the Dark podría considerarse como el padre de los juegos de terror y sobrevivencia. Habrán algunos que dirán que Sweet Home, un juego exclusivo para Japón, es el creador del género, pero ese es un RPG más que otra cosa y sinceramente las gráficas de esta era, bueno, no dan miedo, para nada. Ahora esto sí, pues amigos, pesadilla. Te voy a hacer mierda. Alone in the Dark tiene un historial complicado. El primer juego salió exclusivamente para PC en el 92 y en esos años, bueno, imposible tener PC y además los juegos de PC, puta, eran juegos de PC. O sea, no sé cómo lo habrán vivido ustedes en esos tiempos, pero en lo que a mí concierne, en esos años había una diferencia considerable entre un juego de PC a un juego de consola. En los juegos de PC hasta los adultos jugaban, habían unos que parecían películas, estaba este de la Pantera Rosa, que ¿para qué consola estará? Pero Alone in the Dark existió, aunque yo no tuviese idea, y como les dije, fue el padre del género del terror de supervivencia. Un par de años más tarde saldría Alone in the Dark 2 y ese incluso tuvo un demo, Jack in the Dark, donde sale esta misma cabra chica. Ahora entiendo todo. Este juego, a diferencia del primero, se enfocó más a la acción que al terror y además tuvo un lanzamiento para PlayStation llamado Alone in the Dark, la venganza del tuerto Jack. Asumo que no quisieron ponerle Alone in the Dark 2 solamente porque los jugadores de Play se iban a preguntar dónde mierda estaba el 1, como me pasó a mí cuando jugué el Resident Evil 2 para 64, siendo que jamás salió el 1 para esa consola. Pero si te soy honesto, esto de la venganza del tuerto Jack deja aún más preguntas que un simple Alone in the Dark 2. Principalmente porque esto del tuerto Jack no me comunica una historia de terror, sino más bien aventuras infantiles, tipo el Page Master, los Goonies, el Capitán Garfio, hasta la tipografía evoca ese tipo de narrativas.
Un par de años después vendría Alone in the Dark 3, que traería la saga de vuelta a sus inicios. Odio cuando dicen esa weá. Y tampoco tuvo versión para Play. Asumo que a Alone in the Dark no le fue muy bien en PlayStation. De hecho, es un juego relativamente barato en eBay. Y es que, mira esta weá, po. Terror para los franceses en musiquita rapidita. Bueno, ¿cómo le iba a ir bien? Pero no todo iba a ser así de triste, porque 7 años más tarde saldría Alone in the Dark The New Nightmare, que es el que gran parte de nosotros conocimos primero. De hecho, está disponible en PlayStation Plus y he recibido muchos mensajes así: oye, subieron el primer Alone in the Dark a PlayStation, culiados poseros. The New Nightmare, que es el cuarto Alone in the Dark, siento que es un buen juego. Tomó clara inspiración de Resident Evil para bien. Hay 2 personajes jugables, sus campañas difieren al punto que una de ellas hasta se considera más fácil que la otra, hay gestión de inventarios, hay puzzles, hay acción. Hay momentos que recuerdo que me hicieron saltar de la silla y que me dieron real miedo, y siempre me gustó que pudieras mover la linterna con el análogo derecho, algo que no se puede hacer en la versión de Dreamcast lamentablemente, y en la versión de Play 5 con el análogo izquierdo, pues ahueonados, ahora tengo que remapear ese análogo, pues. The New Nightmare sería el Alone in the Dark más exitoso, tan así que existen versiones para PC, para Dreamcast, Play 2, weón, no tenía idea porque salió exclusivo para Europa, y Game Boy Color, que weón, sabéis que esa versión no está nada mal, weón, nada mal. No sé si es porque le tengo un especial cariño a los juegos modernos hechos para consolas inferiores, como el caso del Metal Gear Solid Ghost Babel, que es una puta joya, pero el Alone in the Dark, el de Game Boy Color, weón, es bastante bueno para ser de Game Boy Color. Pueden probarlo en la Switch Online, que asumo que pagáis familiar con más amigos, porque si no, no vale la pena. A pesar de lo bien recibido que fue Alone in the Dark The New Nightmare, la franquicia volvería a estar dormida otros 7 años, no porque el juego haya sido un fracaso financiero ni críticamente mal recibido, sino debido a la agresiva expansión en la que se encontraba la desarrolladora Infogrames en ese entonces. Solo un par de añitos antes de Alone in the Dark 4, Infogrames había adquirido a Ocean y a GT Interactive, haciendo los dueños de propiedades como Duke Nukem y Unreal Tournament. Después hasta compraron Hasbro, por lo que serían dueños también de Calabozos y Dragones y el señor Carepapa. Y después dejarían de llamarse Infogrames o Infogrames para pasar a simplemente ser Atari, la empresa padre junto con Philips. Sí, weón, esa misma weá con la que te afeitáis las bolas. Además, si la maleza del árbol parece más grande. Y así llegamos al 2008, que fue un súper buen año para el survival horror. Fue cuando se hizo el port del Silent Hill Origins, que se supone era exclusivo de PSP, para PlayStation 2. También fue cuando se lanzó el primer Dead Space. Y también fue el año de lanzamiento de Silent Hill Homecoming. Qué felices éramos cuando no sabíamos que ese juego iba a ser una caca. Y más encima, aparte de todas estas buenas noticias, imagínate ser el César de 20 años, weón, ir a la tienda y descubrir que además había un nuevo Alone in the Dark. Conchetumare, ¿qué es esto, señores? Estoy llorando en este juego de mierda. Juego muy de mierda. Recuerdo haber estado emocionado poniendo el juego en la consola para pasar a estar confundido, weón, como que hundir los análogos para mantener los ojos abiertos, seguido de que esta weá es como una especie de Tomb Raider. Podíais elegir en qué capítulo empezar el juego por algún motivo. Habían unos niveles donde incluso manejabais autos, como las heridas parecían parches de carne que se te pegaban en la chaqueta, weón, no sé. Además, el juego tenía una temática similar a otra basura de juegos, súper relacionada al fuego. Bueno, el fuego, si el fuego ilumina, ¿cómo vais a estar Alone in the Dark? Para más cagarla, luego hicieron una película basada en esta versión de Alone in the Dark con fuego, a la que le fue pésimo, porque el fuego ilumina, y porque fue dirigida también por Uwe Boll. Y no le digan que la película es mala porque si no te va a boxear. Fuck yourself. Y desde ahí se hicieron los Larrys y llevaron esta temática fogosa aún más allá con Alone in the Dark Illumination, un juego que, bueno, nunca supe que existía, para serte honesto, y qué bueno, porque parece ser un shooter, bueno, ultra genérico. Mira esa calidad, papu. Y esto es triste. Alone in the Dark, al ser el padre de los juegos de terror de sobrevivencia, debería estar, bueno, imponiéndose ante las franquicias que vinieron después, y sin embargo ahí está, todo triste, carente de brillo. Aunque los primeros 3 juegos jamás fueron mainstream, el cuarto estuvo súper bien y la franquicia podría haber seguido por esa senda, pero esto nunca ocurrió, en parte porque la expansión de Atari hizo que las propiedades intelectuales pasaran por demasiadas manos, y ustedes saben, como dice el dicho, muchas manos matan la guagua.
Y uno pensaría que la franquicia quedaría ahí, muerta, junto con el F0 y el Dino Crisis, hasta el 2024, cuando, bueno, el lanzamiento de Alone in the Dark, que viene siendo un remake, reimaginación, le dicen ellos, del Alone in the Dark del 92, desarrollado por Pieces Interactive y publicado por THQ Nordic, empresas de Embracer Group, los mismos hueones que compraron a Crystal Dynamics, por lo que ahora son dueños también de Tomb Raider, El Señor de los Anillos, Alone in the Dark. Qué chucha la industria de los videojuegos, weón. Lo curioso es que a pesar de esto, Alone in the Dark no es un juego AAA, sino más bien un juego un poquitito más producido que un indie. Tuvo un presupuesto de 15 millones de dólares, dicen que es bastante humilde o escueto para un videojuego hoy en día. Y ese bajo presupuesto se nota bastante. Gráficamente parece juego de celular, no celular nivel Angry Birds ni Lara Croft Go, sino más bien celular ese Dead Space que salió hace años atrás para el iPhone, que puta que era bueno y ahora por la mierda no hay donde cresta jugarlo de manera legal. Y por consecuencia casi las animaciones también están harto feas, no son fluidas para nada, y esto se nota especialmente en el combate, que es súper tosco, y estamos hablando de esto en el mismo año que vimos el remake del Dead Space. Faltó mucho que pulir, faltó bastante que pulir, la verdad. A pesar de que el juego fue atrasado de octubre del 2023, que era su lanzamiento original, a marzo del 2024, parece que les quedaron cosas que arreglar por los aspectos que les mencioné y por la cantidad impresionante de bugs que presenta el juego, meses después de su lanzamiento oficial. Quizás para los jugadores de PC fue distinto, no lo sé. La comunidad de mods arregló hasta Blighttown del Dark Souls 1, que sigue siendo insoportable en Play 3, pero al menos en Play 5 con Alone in the Dark sufrí mucho. El personaje a veces se queda pegado en el entorno, habían objetos que por más que pulsara el botón no podían recogerse, enemigos que se quedaban pegados y un bug principalmente molesto donde la música se quedaba pegada de una manera irritante y no se iba aunque reiniciara el juego y tuve que volver a un save anterior para arreglarlo. Menos mal lo tenía, Este tipo de pifias son imperdonables, siento yo, para un juego que vale 70 lucas, weón. Entiendo que es un juego de menor presupuesto y que hay que juzgarlo de esa manera, pero habría sido mejor ocupar los pocos recursos que habían de una manera mucho más inteligente, como contratar a un par de actores X. No digo que buenos pencas, profesionales. Bueno, sí, pero en lugar de estos dos actores conocidos que deben haber cobrado harto, podrían haber contratado a otras personas. Bueno, hubiese preferido 1000 veces que el juego no se quedara pegado que ver cómo se queda pegado el Paco que sale en Stranger Things, sinceramente. Y la experiencia de juego, digamos, el horror que evoca este remake tampoco es extraordinario, y eso es especialmente notorio dado que tenemos como puntos de comparación remakes como los que mencioné. El del Resident Evil 2, se lanzó 5 años antes que este. Y es decepcionante porque de buenas a primeras este no parece ser el caso. Al iniciar el juego fácilmente podríamos pensar que estamos frente a una experiencia clásica, hay una mansión por explorar, ¿cierto? Y no sería descabellado pensar que el juego se va a tratar de gestionar inventario, de resolver puzzles, etc. Pero la gestión de inventario simplemente no existe, son solo notas de cuaderno y un par de llaves a la vez. Pensé que el inventario estaba asignado a un botón poco convencional, no sé, aprieta R3 y L2 al mismo tiempo, pero no, el inventario no existe, una lástima. Y el juego tampoco ofrece mucho cuando hablamos de supervivencia, porque en el segundo que gastes balas o estés bajo de salud, el juego las regenera y te las da generosamente, incluso jugando en la dificultad old school. ¿Por qué? Que un juego sea atrapante significa que es viejo, Cuando se trata del gameplay, de nuevo podríamos parecer que estamos ante un survival horror clásico donde tenés que andar dándote vueltas, ¿cierto? Resolviendo acertijos, tratando de recordar el camino, abriéndote nuevos caminos mientras te defiendes de monstruosidades, pero no es así. De hecho, es bastante lineal. Muy pocas veces vas a encontrar más de una llave al mismo tiempo, ni más de una puerta cerrada al mismo tiempo. Por lo que muy pocas veces vas a estar frente a múltiples opciones o múltiples caminos o probabilidades. De la misma manera, el juego tampoco permite que te alejes demasiado de donde tienes que progresar, porque el mismo personaje te corrige diciendo, hey, no, para allá no es. ¿Y cómo sabe él que no es para allá? Peor aún, los enemigos del juego solo aparecen en la parte surreal, entonces nunca vayas a estar preocupado de que un enemigo aparezca cuando estás explorando la mansión, vaya a abrir un closet, te va a salir un mono culeado. No, porque similar al Silent Hill Shattered Memories, cuando si no estaba todo congelado no habían enemigos, esto es lo mismo.
Muy en lo personal, de hecho, siento que las partes de acción son las peores partes del juego. Primero por las pifias y los bugs que hablamos, y segundo porque en realidad no son muy atrapantes. Estas pirámides, las ciudades, los pantanos. Buen filo, sáquenme de esta weá y déjenme volver a la mansión, por favor. Pero cada vez que yo pensaba en que se iba a ir abriendo más la mansión, aparecían otros estos portales. Tapamos de nuevo una parte fome a pelear con un mono que se me va a quedar pegado. Ya, reiniciémoslo de nuevo. Y no podemos hablar de un juego de terror de sobrevivencia si es que no hablamos de parte fundamental de ellos, que son los puzzles. Ya, y a la gente ya no le gustan los puzzles en los juegos de terror. Y eso lamentablemente es un hecho. Y con gente me refiero a la masa, por supuesto. Los juegos más populares y vendidos son por lo general juegos accesibles para todo público. Y si alguna vez el survival horror fue ese género que imprimía platita, la triste realidad es que ya no lo es, salvo por Resident Evil 1, que ha logrado mantenerse en el tiempo precisamente excisando y cambiando ese ADN de puzzles y exploración por uno más de acción y reflexiva y balacera. En los 90, la mera idea de que un videojuego pudiese causar terror era novedoso, pero hoy en día es hasta un cliché. Ahora, no estoy tratando de hacer el argumento de que en mis tiempos los juegos eran mejores, porque esto no es necesariamente cierto. Pero sí, los videojuegos se han transformado en un mercado que está muy saturado. Si en los 90 tenían la posibilidad de elegir entre una consola y otra, o el computador de tu papá para jugar videojuegos, hoy la realidad es muy diferente. Por eso la lista eterna de juegos que no jugaré en Switch y en PlayStation, o del Game Pass, hasta de celular hay juegos que quiero jugar, y la lista de Steam, ni en PC, De hecho, hace poco lanzaron un comunicado de que han facturado más de 19 mil millones de dólares con juegos que nunca han sido jugados por los usuarios, o sea, 19 mil millones de dólares, regalados casi. El hecho de que el mercado esté tan saturado hace también que la industria sea altamente competitiva y en muchos casos poco rentable. Además que han escuchado de los miles de estudios que cierran por problemas de dinero, o el fenómeno del crunch, que consiste en trabajar horas enfermas antes de que salga un juego, y son horas extras no pagadas. ¿Y para qué hablar de los juegos que se lanzan simplemente incompletos, como ocurrió con el Cyberpunk, el No Man's Sky, que ya ahora esos juegos también son jugables, bastante buenos incluso, pero para el lanzamiento fueron desastrosos, y yo estuve ahí. La realidad es que los costos en la industria son tan altos que ya no vale la pena sacar juegos novedosos u originales si es que el retorno no está casi 100% garantizado. Piensen en Tomb Raider 2013, donde tomaron un juego que era cerebral por excelencia para transformarlo en una mezcla de Gears of War con Uncharted, con unos tintes RPG, liderado por un personaje sin un ápice de carisma y personalidad. ¿Por qué? Porque Tomb Raider 2013 costó más que la película. Tenían que irse a la segura. Por eso los juegos indies son tan atrevidos, porque pueden darse el lujo de probar cosas distintas porque el presupuesto es considerablemente más bajo. Súmale a esto que curiosamente los juegos más valorados por la audiencia y a veces incluso galardonados suelen ser los juegos independientes que homenajean a los títulos que los desarrolladores AAA consideran que son obsoletos. Esto significa que lo que no sea comprobablemente exitoso simplemente no tiene cabida para las grandes empresas, y una de las cosas que no tienen cabida son los puzzles. Y de hecho, me extrañó muchísimo, después de haber jugado el juego, claro, leer reseñas de Alone in the Dark diciendo que el juego se hacía complejo y lento porque los puzzles eran demasiado difíciles. Y los puzzles no son difíciles para nada, pero de verdad que para nada, todo lo contrario. Al principio de este nuevo Alone in the Dark, tu personaje encuentra un cuaderno con notas del personaje al que estás buscando, y literalmente ahí está todo. Está desordenado, claro, no es llegar y abrir una wea de Mega Guías 12, pero es cosa de abrir ese cuadernillo y revisar. Listo. Claro, al principio tenéis que intentar entender qué es lo que estáis leyendo, y eso ayuda a la inmersión, creo yo. Te pones en el rol de un detective que está tratando de resolver enigmas mediante un cuaderno que se le presentó a él sin contexto alguno, pero sigue estando todo ahí. Al ver este medallón decís, creo que este medallón lo he visto antes, y claro, está en el cuaderno. Hay unos dibujos que también están en el cuaderno, hay unos números en el cuaderno que, el talismán también los tiene. ¿Serán los mismos? Aunque tengo que ser honesto y reconocer que hay un puzzle que sí me hizo pico, el de esta caja fuerte. Estuve ahí dándome unas buenas vueltas, unas buenas horas, pero como el juego no me permitía avanzar más allá y me había confinado a este pequeño espacio y no hay inventario tampoco, claramente tenía todas las pistas a mi alcance. Solo había algo
que yo no estaba viendo. Así que traté de buscar pistas en el entorno, revisar el cuaderno de nuevo. Nada, no daba con la respuesta de la weá. Una frustración rica, ¿cierto? No me la voy a ganar, maldita máquina. Déjame apagar el Play mejor mañana tempranito con el cerebro fresco. Voy y tampoco podía con el cerebro fresquito. Puta la weá, dije ya, ¿qué hago? Escuchemos otra versión. Cambié el idioma de mi consola a español. Quise ver cómo se traducía este mismo puzzle en español. Puta weón, botado de fácil. ¿Qué weón creen que nosotros somos estúpidos? Parece que sí. Pero bueno, no entendía por qué eran tan diferentes las versiones del mismo puzzle. Comparando después los idiomas, me di cuenta que estas palabras que estaban en mayúsculas había que contar la cantidad de las letras. Y por eso estaban en mayúsculas. Una vieja, larga y seca, que le corre la manteca. ¿Qué es? Taladro percutor eléctrico. El problema es que esta frustración, que debería ser enriquecedora, ya no es percibida como tal. No tiene sentido quedarse pegado en un juego por horas o por días incluso si tengo esta lista eterna, weón, de juegos esperando que sea su turno. Siento que estoy frente a unos weones que quieren que use mi cerebro y dale, acepto el desafío, dijo Jorgito el parrillero, pero leyendo reseñas gringas parece que muy pocas personas comparten este pensar. La idea de puzzles difíciles u obtusos no es visto como algo positivo, al contrario, es considerado un mal diseño. Me costó mucho resolverlo, así que fome. Y eso es triste, pero es consecuencia de la misma saturación. Un análisis sería decir que los juegos se alejan de implementar estas cosas, porque no, los cabros de ahora son todos terribles ahueonados y ajaja, y aunque eso pueda ser cierto o no, el problema, como les decía, no es ese, sino más bien que la industria no va a implementar estas cosas sabiendo que serán poco populares. Porque si estáis gastando cientos de millones de dólares, no hay a querer alienar a la audiencia. Existe una porción de gente que clama por el regreso de juegos que, bueno, no se asusten en hacerte usar el cerebro de vez en cuando. Pero si gran parte de la audiencia está invirtiendo en pases para Fortnite, ¿vale la pena entonces arriesgarte en hacerlo? Claramente no, pero yo creo que existe una solución que sería beneficiosa para todos. Y eso parte con reconocer a los nichos. Decir que la gente, toda persona quiere apagar el cerebro y no quiere ser desafiada es simplemente falso. Bueno, juegos como el Blasphemous, el Hades, Signalis, Crow Country, que todavía no los juego, prueban que existe un nicho importante de jugadores que sí están dispuestos a enfrascarse en este mundo y en sentirse inmersos en un juego que los ponga a prueba y no sienten que eso envejeció mal, sea de manera técnica o mental. ¿Pero qué hay que hacer entonces? Bueno, quizás lo que hizo Nintendo. The Legend of Zelda, ustedes ya saben, es una de las franquicias más importantes de Nintendo y por lo mismo, cada una de sus entregas lamentablemente va a tener que ser más grande que la anterior. Y si consideramos lo gigantesco que fue Breath of the Wild y cuánto se expandió ese mundo en Tears of the Kingdom, es obvio que hacer otro Zelda va a tomar muchísimos años y millones de dólares. Bueno, piensa en GTA 6. Pero por lo mismo, crearon The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, un juego que se juega como los Zeldas antiguos, pero incluyendo mecánicas nuevas. Es una manera eficaz de seguir la franquicia viva mientras tarden los miles de años que van a tardar en hacer un nuevo Zelda que evolucione lo que ya vimos en Tears of the Kingdom y además apunta a un nicho que quizás no necesariamente disfruta lo que es el nuevo Zelda. Y basándome en eso, creo que cada estudio debería tener una división retro, o indie, o spin-off, si se quiere. Piensa, por ejemplo, en Capcom, que se ha forrado con los remakes del Resident Evil clásicos y del 4. ¿Qué tal si Capcom asignara recursos, pocos, a una división interna o externa que se encargue de hacer juegos que repliquen las experiencias clásicas? Serían juegos menos costosos, claro, quizás en 2D, quizás con menos calidad gráfica de Play 1, quizás controles tanque, no sé. Pero que se jugarían de la manera en que la franquicia originalmente funcionaba bajo un nuevo subtítulo, no sé, Resident Evil Crónicas, una serie de juegos de Resident Evil basados en la metodología de juegos antiguos. Les sería más fácil de producir, dado que necesitarían un equipo relativamente pequeño para desarrollarlo, le darían el gusto al nicho de jugadores que sí disfrutan ese tipo de gameplay y además no les costaría la barbaridad de plata que les debe estar costando producir ahora un Resident Evil principal que creo que quieren hacerlo mundo abierto. Por lo mismo es muy poco probable que pierdan plata, sobre todo considerando que muchos estudios indies han replicado esta fórmula y les ha sido rentable. Embracer Group lo hizo con Tomb Raider, una remasterización de los juegos antiguos que pueden jugarse con esos controles de mierda o con controles modernos. Es una manera de decir reconocemos a los fans de Lara clásico, así que aquí está.
¿Y cuánto les tiene que haber costado eso? ¿Y cuán bien les fue a ese juego? Y así las posibilidades son muchas. Quizás este nuevo Alone in the Dark fue un fracaso porque apostaron dinero a un nicho que no estaba interesado en lo que ellos estaban vendiendo. Pero si en lugar de este remake, por ejemplo, hubiesen ofrecido un remaster de los primeros 3, por decirte algo, o un remake de Alone in the Dark 4 The New Nightmare, similar a lo que hizo el Resident Evil 2 con su remake, ¿creen que habría pasado lo mismo? Yo creo que ese es el camino, que sería fácil y bonito para todos, pero me gustaría saber obviamente qué es lo que opinan ustedes. Así que déjenlo acá en el comentario. Si les gustó este video, suscríbase a Videojuegos QLS. Están saliendo más videitos de reseñas y cositas en este canal, así que suscríbase, no se lo pierda. Y nos vemos pronto. 1000 besitos. Chao, chao. Chao, chao.